El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. El Hogar Escuela Santo Domingo Sabio también espera por su caridad, porque son manos muy generosas y además un servicio con ancho ánimo que da o brinda la congregación salesiana de la Iglesia Católica. Formar jóvenes en alto riesgo, ese es su objetivo básico. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Bueno, ante las amenazas que hay de guerra, diríamos de guerra total entre Ucrania y Rusia, porque en guerra están y se tiran sus tiros, ahí hay muchos tiros, lo que pasa es que eso se disipa con las grandes despliegues o desplazamientos de tantas fuerzas militares y tanta exhibición de poderío que tiene Rusia, pero entre rebeldes y soldados regulares de Ucrania se combate ahí, con menor intensidad desde luego, o con baja intensidad. Pero ante todas esas amenazas de que las cosas se vayan a una verdadera conflagración ya regional probablemente, y quién sabe a dónde terminan esas cosas, porque las guerras comienzan y se sabe cuándo comienzan y no se sabe cuándo terminan. Y la historia está ahí. La guerra de los 30 años, una, pero hubo una de los 100 años. Imagínense una guerra de 100 años. Ahí viven de alta gracia. Pero ¿y cómo no se exterminó Europa? Una guerra de 100 años, aunque fuera peleando con lanzas y con espadas, pero, señores, hay que matar mucha gente así en 100 años, se mata mucha gente, pero no es lo mismo que estas armas modernas de ahora que arrasan con la humanidad en minutos. Pero Europa ha tenido esas guerras prolongadas. El Papa Francisco, le oí un mensaje que para mí es uno de los mejores mensajes que ha hecho el Papa Francisco en su papado, pienso yo. Pero posible que yo esté también equivocado o que esté pecando de exagerado en los conceptos. Pero el Papa dijo ayer
Qué triste cuando cristianos piensan en hacer la guerra. Esa reflexión del Papa Francisco estuvo muy bien, su mensaje. ¿Es posible que una persona llegue a amar a los propios enemigos? El Papa afirmó ayer domingo que es muy triste, eso fue una noticia del domingo, yo la recorté el lunes, que es muy triste cuando personas y pueblos orgullosos de ser cristianos ven a los otros como enemigos y piensan en hacer la guerra. En su mensaje de ayer, asomado a la plaza de San Pedro, desde el Palacio Pontificio, Francisco preguntó, ¿es posible que una persona llegue a amar a los propios enemigos? Y aseguró que sí, y aseguró que si dependiera solo de nosotros, sería imposible, pero que Dios da la capacidad de hacerlo. Con el Espíritu de Jesús podemos responder el mal con el bien. Podemos amar a quien nos hace mal. Así hacen los cristianos. Qué triste cuando personas y pueblos orgullosos de ser cristianos ven a los otros como enemigos y piensan en hacer guerra. Señores, ¿a quién es que le está diciendo eso? No es a los ucranianos, que son católicos, hay muchos católicos y hay cristianos ortodoxos. La mayoría son ortodoxos, porque esas son de las iglesias orientales, Serbia, Ucrania, esa Bielorrusia, Rusia, no sé, Moldavia, puede ser Moldavia también de ellos, pero hay muchos musulmanes también en la zona más del Cáucaso y de los Balcanes, pero esos son cristianos, esos cristianos ortodoxos. Ahora, el Papa le está diciendo eso a Rusia, porque en Rusia hay una iglesia ortodoxa que es todavía, diríamos, más cerrada que la iglesia católica. Entonces, es lo que dice Francisco, ¿cómo es posible que usted exhibe este humanismo que exhibe Putin, que yo he dicho que es el más cínico de los gobernantes que ha dado la humanidad en los últimos, diríamos, 50 años? Porque con ese cinismo de Putin se hace ver como el mentor de la iglesia. Él tiene una iglesia donde él va y reza u ora personalmente. Y ¿cómo que se llama? El patriarca de Moscú, yo me acuerdo de Alexei, señores. Alexei era un patriarca, eso era un papa. Ese hombre, yo me acuerdo que el Papa San Juan Pablo II siempre en esas visitas que le hizo a creo que yo no sé si fueron ellos a Roma o de Roma fueron allá, pero esa gente han guardado una tradición muy vieja de la iglesia cristiana, y entonces son ortodoxos. Entonces Putin se hace ver allí como el mentor, el hombre, diríamos, el benefactor de la iglesia ortodoxa rusa. Pero miren cómo es que actúa. Manda a asesinar a sus adversarios, borra pueblos, porque a Grozny lo borró del mapa, la capital de Chechenia, porque se oponían, los chechenos querían independizarse, y a Dadayev, me acuerdo yo, el líder de los chechenos, ese lo mataron con un cohete por vía de las ondas de un celular y una cosa de eso con satélite, y mataron a Dadayev. Es decir, que estamos viendo un hombre cínico con poder, poderoso, con un ejército poderoso, pero parece que él no quiere entender que hay una Europa milenaria ahí y hay un Estados Unidos que es más fuerte que él. Pero vamos a ver dónde llegan las cosas todavía, porque a pesar de la gran amenaza y de que él invadió la parte este ahí de Ucrania,
esa parte que todavía es, diríamos, una parte pequeña relativamente, porque es una zona bien grande, pero todavía Ucrania tiene control de ella. Ahora, ese mensaje del Papa no lo menciona a Putin ni a Rusia, pero es a él que le está dirigiendo ese mensaje, clarísimo. Un gran mensaje del Papa, bien pensado, bien reflexionado, porque si usted es un buen cristiano y usted tiene un discurso y diríamos, y hasta cumple con la liturgia y todo eso, usted tiene que ser respetuoso, usted no puede ser abusador como este señor quiere llevarse el derecho por delante, porque es lo que nosotros dijimos aquí. Claudio Poncio, citado por Maquiavelo, que el día pasado no me acordé de su nombre, pero ya mi memoria parece que recobró su espacio. Claudio Poncio, refiriéndose Maquiavelo en su discurso sobre los 10 años de Tito Livio en Roma, del imperio, y decía, o dijo Claudio Poncio, citado por Maquiavelo: toda guerra es justa si es necesaria. Y cuando las cosas no son necesarias como esta, porque no hay necesidad de esa guerra, porque no la hay, porque esos son argumentos realmente que están fuera de lo... de que no, si hay un ambiente de paz, la gente no está en guerra. Europa no está para abrirle guerra a Rusia, al contrario. Lo que quería era ayudar a Rusia y que Rusia se despegara como una potencia económica y con vida europea. No, entonces lo que se ha ganado es un enemigo. Yo me acuerdo la expresión siempre de Joaquín Balaguer: doctor Balaguer, fulano, Manuel Fermín está hablando mal de usted. ¿Y qué favor le habré hecho que habla mal de mí? Señor, ustedes saben los favores que hubo que hacerle a Rusia. Primero, cuando fue invadida por los nazis, porque él critica que Estados Unidos le envíe armas a Ucrania, pero cuando los nazis invadieron a Rusia, que tenían a Stalin casi detenido por la garganta, la suerte a Estados Unidos, que envió millones de toneladas de armamento militar y de materias primas y comida a la Unión Soviética, que estaba derrotada por los nazis, porque prácticamente estaban en las narices de Moscú. Era menos de 20 kilómetros, al alcance de la artillería prácticamente alemana estaba Moscú en esa época. Pero Estados Unidos fue el brazo, fue el inyector, quien le dio aire a esos pulmones ya gastados de los soviéticos, que no podían con esa maquinaria militar nazis, pero la frenaron, claro, la frenaron. Pero la ayuda norteamericana fue extraordinaria. Salvaron a Rusia. Y Rusia después se la ganaron de enemigo, porque así es la política y la guerra y la geopolítica. Y también con la caída de la Unión Soviética, Rusia quedó en la inopia. Hubo que tirarle también, como dice la toalla, que yo recuerdo, un avión, señores, un avión hospital, envió el presidente Clinton, creo que fue Clinton o fue el presidente, no fue Reagan, después de Reagan fue, yo creo que fue George Bush, o fue el presidente Clinton, que fue después de George Bush, que envió al doctor de Baker, recuerdo yo, lo envió a Rusia con un avión hospital a salvar a Boris Yeltsin, pero el malagradecido no se acuerda de nada de esas cosas. Increíble. Oh my God. El doctor de Baker, ese era el médico de Balaguer, señores. Eso era un científico. Creo que era en Houston que estaba el doctor de Baker. Y Balaguer lo visitaba, Balaguer fue paciente de él. Y recuerdo yo, ese médico fue enviado a la Unión Soviética, o a la ex Unión Soviética, a Rusia, a salvar a Yeltsin, problemas cardíacos.
o cardiovasculares muy serios que tenía Yeltsin. Y la Unión Soviética, quiérase o no, tenía muchísimo adelanto, pero eran adelantos en áreas militares y esas cosas espaciales, o sea, cosas de interés geopolítico, pero en asuntos de tecnología avanzada, en medicina y esas cosas, por detrás de Estados Unidos, lejísimo. Y recuerdo que se envió al doctor de Baker allá en un avión hospital. Imagínense ustedes un avión hospital norteamericano, eso iba preparado de todo para salvar a Boris Yeltsin. Por eso es que hay que recordar la expresión de Balaguer y qué favor le habré hecho que hablan mal de mí. Increíble. Bueno, del muro, el muro ha traído, señor, el muro o valla ha traído algunas voces que han rezongado, como dicen, pero hay voces, como por ejemplo, yo vi voces de la izquierda y esas cosas, pero uno sabe que la izquierda ya aquí está desgastada, que no tiene más que algunos voceros ya gastados. Gente que ha vivido de esa retórica del internacionalismo y de que no creen en soberanía, ni en frontera, ni esas cosas, pero ellos no creen en eso para los otros. Pero cuando ellos tienen el mando en sus manos, creen en todo. Porque esos mismos comunistas dominicanos, yo me acuerdo, eran pro-soviéticos, pro-Stalin. Le encantaba a Stalin, que mató más de 20 millones de gente, purgado, lo mató a hambre y a balazo, y a puñalada, y envenenado, y como todos nazis, o como todo comunista, Stalin y su gulag, pero tenía defensores aquí. Aquí habían partidos que decían que la Unión Soviética esa era la salvación del mundo y su criminal matando gente por el mundo entero. Igualito que Putin. Es decir, es gente que está descalificada, gente de la izquierda de la República Dominicana, para criticar que el presidente Abinader le dé inicio a la valla o al muro que se va a hacer allí. Eso es comprensible. Veo un partido pequeño de agenda incierta, como se dice, que es Alianza País. Eso, fíjense cómo eso está allá, porque que los de izquierda siempre se dividen y eso es una cosa de loco. Eso es de división y división, donde quiera que están, crean la división. Y ahora entonces, aquellos que fueron ejemplares, yo creo que Leonel Fernández tiene mucho de Balaguer, o tiene mucho parecido con Balaguer. Porque Balaguer, usted sabe la gente que Balaguer mató sin matarlo, sin Balaguer, o sea, estoy hablando en lenguaje figurado. Es decir, aquellos adversarios jurados que Balaguer tenía. Y Balaguer salió de ellos, pero sin hablar de ellos y sin tocarle ni siquiera con el pétalo de una flor. Simple y llanamente Balaguer lo ignoraba. Críticos severísimos que Joaquín Balaguer tuvo, los ignoraba y para Balaguer eso no era más que plumas al viento o palabras al viento. Así como esa expresión de los favores, decía la prensa, se le pega, se le paga o se le ignora. Y entonces le ignoraba todas esas diatribas y todos esos insultos, esa oprobia oposición que había contra Balaguer. Balaguer no le hacía caso. Leía dos editoriales, o leía a Rafael Herrera, o leía a Ornes. Pero eso era Balaguer. Todos esos adversarios políticos fueron como desapareciendo o se unían a Balaguer. Leonel Fernández le pasa lo mismo. Hay adversarios que Leonel los vence sin tener que tirarle un tiro, sin tener que conversar, ni hablar, ni mencionarle el nombre siquiera. Y ahí, fíjense, ese cazador casado, ¿ustedes saben lo que habló ese dirigente de ese partido de agenda incierta que es Alianza País? Lo que eso habló y sometió por corrupción a Leonel Fernández. Y ahora se le desgrana el partido pequeño
precisamente denunciando actos de corrupción en su propio partido. Algo increíble. Vamos a seguir con las quejas del muro, pero después de la breve pausa que es de costumbre en este programa. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Contra el muro o valla se han pronunciado haitianos de una tal mesa de la migración haitiana, una mesa que se llama Mesa Nacional para las Migraciones y Refugiados en República Dominicana. Falso. Señor Charpentier, haitiano Charpentier. Usted no es ninguna mesa de refugiados, usted es una mesa de haitianos para defender su ocupación, que eso es lo que ustedes quieren. Por eso no les gusta el muro. Porque ¿cómo le va a gustar el muro si ustedes lo que quieren es tener el paso, como dijo su canciller haitiano en una oportunidad, uno de esos mojigatos cancilleres que tuvo Haití, que República Dominicana, la frontera dominico-haitiana era una especie de membrana que se pasa el agua de un lado para otro, una sustancia líquida de un lado para otro. Porque ahí ellos tenían 81 puntos, óigase bien, que había en la frontera por donde pasaban los haitianos como si fueran una vivienda, ir de la cocina a la sala. Esas fueron las expresiones del canciller de este señor, Charpentier, haitiano. Entonces este señor, que yo no sé bajo qué garantía está aquí, o quién le habrá dado, si tiene ciudadanía falsa, debe tener, porque ese señor es un haitiano puro que vive aquí. Yo no sé bajo qué legalidad predica en este país. Predica su haitianismo, su pro-haitianismo, bueno, no su pro-haitianismo, su haitianismo, porque es haitiano. Ahora, este señor dice, cree que construcción de esa verja fronteriza aumentaría el costo del tráfico de haitianos a República. Es decir, que va a seguir ese flujo porque los soldados dominicanos están vendidos ahí, ellos lo compran. Es decir, nosotros vamos a comprar, los guardias que lo cuidan, los vamos a comprar para meternos, porque República Dominicana es un territorio donde nosotros queremos estar. Por eso es que Manuel Fermín dice que ese muro o esa valla, si no hay una política de repatriación con rectitud, no vamos para ningún lado. Porque ese frente que Manuel Fermín denunció desde ayer, ese frente, ese muro interno de funcionarios que son pro-haitianos, que lo tiene el presidente Abinader nombrado en cargos claves. Y fíjense si hay cargos claves. La Cancillería el canciller es pro-haitiano declarado.
Y recuerden la actuación allá en la OEA, en Washington, y con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, qué sé yo. Entonces, es gente de ese ambiente. Y los lobbies, todas esas ONGs. Pero el vicecanciller, señores, fue embajador pro-haitiano, embajador en Haití, de República Dominicana. Era un embajador dominico-haitiano, el señor Sillier, de Flaxo. Pero antes tuvimos, o después tuvimos, en el gobierno de Danilo Medina, gobierno traidor. ¿Quién era el embajador? El señor Chico de Pradel, que fue embajador también del gobierno de Hipólito Mejía en Haití, un dominico haitiano. Ese más haitiano que dominicano, el señor Chico de Pradel. ¿Por qué? Porque ese señor, y yo espero, en la tesis del señor Miguel Reyes, que fue incluido ahora como miembro de la Academia Dominicana de la Historia y que trajo el discurso de Moyapón, por el que Moyapón dijo que ese pro-haitianismo está vivo y que se vive y lo ven entre intelectuales, criollos y extranjeros, externos. Dice un sospechoso pro-haitianismo. Eso no es sospechoso, eso es visible. Ese señor Miguel Reyes, en su discurso de entrada, de recepción, de recibimiento en la academia, él se refirió al degüello de Moca, a la invasión de 1805 de los haitianos, de Dessalines y de Cristóbal y todos esos genízaros. Y el mismo Moyapón dijo que fue un gran discurso. Parece que el tipo hizo una gran reseña, un trabajo de investigación sobre los hechos de 1805. Ese señor de Pradel, siendo embajador dominicano en Haití, léase, dominico-haitiano, se atrevió a decir que el degüello de Moca es una falsedad, que ahí no murieron dominicanos. Porque los que murieron ahí eran españoles, no eran dominicanos. Criollos, siendo criollos mestizos, mulatos, arrastrados, curas, asesinados, ahorcados, familias completas arrastradas y humilladas por estos delincuentes haitianos de la época de Cristóbal y el propio Dessalines. ¿Quiénes fueron? Ese es el padre de la patria de Haití, un criminal. ¿O Duarte mató a alguien aquí? Es un apostolado. Ser el padre de la patria hay que ser un apóstol como Duarte ahí, o Martí, como fueron esa gente. Claro, no quiere decir que los hombres de bayoneta y los hombres de armas, pero es lo que yo dije hace un rato, refiriéndome a Claudio Poncio. Toda guerra justa es justa si es necesaria. Entonces la guerra que hubo que librarle a Haití fue una guerra necesaria, era una guerra justa. Todo lo que pasó ahí, si había que cortarle el cuello a un haitiano, había que cortarle el cuello, como le hizo el general José María Cabral a uno de esos coroneles haitianos, jefe de una columna de allí en la batalla de Santo Tomé. Entonces, estos pro-haitianos, o estos haitianos, mejor dicho, porque este no es pro-haitiano, repito, este señor es haitiano, se atreve a decir muchísimos disparates aquí. La mesa, un muro en la frontera, tras asegurar que no detendría el crimen organizado, la trata de personas y otros ilícitos. ¿Va a seguir el desorden ahí? Considera que en la zona lo que se debe reforzar es el muro de la confraternidad y la solidaridad entre los habitantes de ambos países, por lo que el muro solamente se justifica en aquellos lugares donde no está clara la división territorial, no donde no está clara la convivencia humana. Y en su país no hay convivencia, ni hay respeto, ni hay seriedad, ni hay autoridad, ni hay nada que se pueda decir país organizado o nación que se pueda respetar. Lo mejor es estar separado de un territorio poblado por gente tan hostiles. Lo mejor es estar separado y bien separado. Porque ustedes en 300 años que tienen ahí, nunca ha sido un país estable y siempre ha sido un problema para la República Dominicana. ¿Por qué? Primero, porque llegaron aparecidos ahí como verdaderos braceros
importado por una Francia vamos, imperial, pero España era imperial también, sino una Francia de bucaneros y de filibusteros, o sea, de piratas, de corsarios, apoyando vagabunderías ahí, se cogieron esos terrenos, hicieron una colonia. ¿Una colonia con quién? Con todos esos braceros que trajeron importados, ¿de dónde? De la África Occidental, y fueron todos esclavos, mano de obra esclava, hicieron y declararon una colonia ahí después de tener sus plantaciones. Y España, con toda su cargada de problemas, abandonó eso y nos trajo esta desgracia aquí. Pero esos son 300 años que tenemos de problemas con ese país que se llama Haití. Pero con este muro, según lo que dijo el presidente Abinader, lo que podría es incrementar más el crimen organizado y elevar el costo de traer haitianos para la República Dominicana. Oigan el cinismo, pero es verdad que este señor puede vivir en la República Dominicana. Es decir, esto es una burla al propio presidente de la República. Que el presidente en su discurso ha dicho, no, este muro es para frenar esos ilícitos, pero es una falta de respeto al ejército de la República Dominicana. Pues el ejército, el ministro de la Fuerza Armada no le habrá respondido a este señor. Porque es lo que está diciendo ahí, que lo que cuida la frontera son unos delincuentes. Porque vamos a admitir que hay guardias que toleran esa cosa, pero ese no es el ejército nacional total. Porque ahí lo que hay son, ahí hay que haber 5 o 4 mil soldados. Cuando el ejército probablemente tenga 30 o 35 mil soldados, o quién sabe. Entonces es una falta de respeto que este señor diga eso. Pero así es que ellos han actuado todo el tiempo. Afirma la organización, oigan qué organización, lo que son es un grupo de haitianos aquí, haciendo y tolerados por una autoridad débil, que no la hay aquí. Que la hay aquí, perdón. La organización, tradicionalmente en la frontera de Haití y República Dominicana, sus habitantes viven en armonía y fraternidad, como ocurre en la mayoría de los países con habitantes que comparten un mismo territorio. ¿Y quiénes son los delincuentes que se roban los ganados? ¿Y quiénes son los que asaltan gente y se roban comida y productos? ¿Quiénes son los que hacen eso? Son los dominicanos que se roban a sí mismos. ¿Quiénes son los que roban en la frontera? ¿Por qué fue que Trujillo tuvo que matar a algunos miles ahí o mandar a matarlos? ¿Por qué? Por los mismos problemas de los robos y entonces esa inconsistencia de autoridad en Haití. Esto es lo que se llama una falta de respeto al país. Que yo, si fuera la autoridad nacional, hace rato que yo hubiera sacado, este señor lo mando para su país inmediatamente, lo saco de aquí. Pero no, la autoridad aquí es muy débil. En un comunicado de prensa, esta mesa estima que lo que hay que propiciar es el muro de la buena convivencia y de buena vecindad. ¿Con quién? Con ese tigrismo que hay allí armado, bandas de delincuentes. Es decir, fíjense cómo es los que se oponen al muro. Claro, se tiene que oponer al muro porque ¿qué es lo que ellos quieren? Que allí siga eso abierto para ellos vaciar toda esa escoria que tienen allí, vaciarla aquí y convertir República Dominicana en un verdadero sumidero. Los partidos políticos, pequeños y grandes, se han quedado callados. El PLD y el propio Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, tienen que hablar claro. Uno entiende que ellos no tienen que desesperarse y dirán, bueno, políticamente nosotros no podemos bendecir al presidente Abinader, darle el visto bueno a una medida que todavía no se sabe si va a estar funcionar o no, si ese muro va a caminar o no va a caminar, si va a ser seguro, podrán alegar. Pueden estar en silencio, pero jamás en embozo. No pueden estar embosados porque le temen a que si le dan el visto bueno al presidente Abinader, gana adepto con eso. Y entonces vamos a tener dos partidos políticos, Leonel Fernández, un líder nacional, y el otro partido laboral danilista, que aunque su liderazgo está hoy en penitencia, buscando la absolución, y la tiene, porque Miriam Germán no está en eso, por lo menos
necesitaría 24 o 30 años mínimo para poder llevar a juicio. Parece esa varonía del PLD. Son intocables. Están en penitencia, pero en penitencia para la absolución, en una suerte diríamos, de claustro purificador. Porque así es que está esto. Esa Procuraduría General de la República se va a quedar en esos casos, que fíjense cómo anda. Todavía el Medusa no le pueden conseguir todas las informaciones y el pulpo, lo que tenemos son los tentáculos, pero la cabeza de los pulpos son intocables, están en penitencia para absolución. Eso no tiene, eso es increíble. Es decir, la dirigencia de ese partido laboral danilista que está comprometida con el escándalo, que se llevaron todos los bienes públicos porque están forrados de dinero y de bienes y de riquezas, y esa gente todavía no han sido ni siquiera citados con fines de poder llegarle a ese emporio de corrupción que fue el Danilato. No se sabe nada. Y Miriam Germán no habla nada, porque un juez es que debe hablar con sentencia, pero los fiscales son los acusadores. Los fiscales tienen que hablar de las cosas que están haciendo, o de las sospechas, o de las denuncias que le llegan, o no le llegan muchísimas denuncias, o decir que estas denuncias no son válidas, que eso es mentira y que ellos han podido investigar y que no han encontrado ninguna evidencia de corrupción. Pues excelente, pero hablen. Háblensenos claro, como yo he dicho tantas veces. Pero con respecto al muro, la fuerza del pueblo tiene que hablar. Leonel Fernández tiene que definirse, porque es que estamos viendo actitudes que en sus gobiernos y en los gobiernos de Danilo Medina fueron gobiernos que toleraron, y uno entendió el 2010 de Leonel Fernández. Lo entendimos por los problemas gravísimos que pasó a Haití. No le podíamos negar entrada médica a Haití. O buscar comida, o buscar lo que fuera, un país que estuvo prácticamente diezmado por ese terremoto. Vamos a la pausa y volvemos. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Ese muro va a traer siempre muchas críticas de todo ese tipo de personajes como este señor haitiano, porque ellos lo que quieren es dejar que esto esté libre, la convivencia pacífica. Los pobladores de allá y los de aquí son pobres también y tienen los problemas del narcotráfico, sí, pero nosotros no tenemos los problemas de sus pandillas, ni los problemas de sus delincuentes, ni la gente que se come a la gente, ni los que queman a los demás, que le echan le hacen
una pira ahí con pencas secas de coco, de palma y le queman. Nosotros, usted no nos ha visto, señor Charpentier, a los dominicanos en esas actitudes. Usted no lo ha visto con un machete cortándole los genitales a nadie para comérselo en público. O usted no ha visto una matriarca de esta del vudú poniéndole la cinta presidencial a un presidente dominicano jurando al poder, jurando el cargo en el Congreso. Usted no ha visto una bruja. ¿Usted cree que ustedes son igualitos que nosotros? Eso no es verdad. Eso que decía el propio historiador Frank Moyapón, no es asunto de negritud. No nos pongan a negros todos del Caribe. Todos los negros del Caribe no somos iguales. No es verdad. La negritud de nosotros no es una negritud directa que viene de la africanía como son los haitianos. Nosotros estamos aquí organizados en vida hispánica, porque esa fue la vida que España nos trajo a nosotros y de la que nosotros aprendimos. Ellos debieron aprender la vida francófona, pero no la podían aprender porque los franceses no se ligaban con ellos. Los españoles sí se ligaron con nosotros, nos dieron nombre y apellido. A ellos se lo dieron como esclavos o como libertos. Le daban o se los tomaban ellos mismos el apellido francés. Pero nosotros no nos tomábamos el apellido español, no era tomado. No era tomado ni esclavo. Un esclavo que el apellido Fermín o el apellido Rodríguez o el apellido, eso no es verdad. Eran sí las ligas de negros y mulatos con blancos y nos dio todo esto. Pero tenemos este crisol nosotros. ¿Y qué hemos dicho nosotros? Ese sacramentario gregoriano de nosotros no es el de Haití, como hemos dicho aquí, ese Cristo crucificado. Allí fácilmente es un chivo que le cortan el cuello y lo desangran en la iglesia para chuparle la sangre y esta es la sangre del cordero. Eso nosotros no hacemos eso. Entonces, aquí hay una cultura colectiva, una memoria colectiva. Que nosotros somos negros, pero no somos negros de esa africanía. No es verdad que nosotros somos, porque hay países que son hispánicos en África. ¿Y por qué no se parecen a nosotros? ¿Y ustedes creen que en Cabo Verde son igual que nosotros? O en Angola, o en Mozambique, o en las Guineas, Guinea-Bissau y Guinea Ecuatoriana. Y eso hablan español, son hispánicos. ¿Y ustedes creen que Obiang es igual que Balaguer? Ni siquiera igual que Trujillo. Obiang, un dictador allá también. Entonces nosotros tenemos vida hispánica, vamos a estar claros. Esta africanía no nos la quieran poner porque somos todos negros y quieren como incluirnos en esa nueva versión de que si somos todos negros, ¿por qué tenemos que estar distinguiéndonos de los haitianos? No, nosotros somos muy distintos a los haitianos y a los negros cubanos que tienen también sus babalaos y sus yorubas y sus caracoles para adivinadores y un trapo rojo y un cigarro y un fraco de romo. Nosotros no somos de eso. Eso no es verdad. Nosotros no andamos con adivinadores, todos esos dioses, esas deidades y ese sincretismo religioso, eso es propio de la africanía y de ese vudú. De los negros que, aunque son francófonos y anglófonos, pero esa gente son distintos a nosotros. No es verdad que nosotros somos iguales que los jamaiquinos. Aquí los cocolos vinieron al país, pero los cocolos asumieron la vida dominicana y se convirtieron en dominicanos. Pero el cocolo no andaba aquí en brujería ni nada de esas cosas. Vamos a estar claros. El cocolo vino aquí, eran bautistas de esa iglesia cristiana, y bueno, y hacían ese sacramentario, vamos a llamarle así. Pero nosotros y los cocolos nos llevamos muy bien, y los cocolos se adaptaron a nuestra vida cultural, y conservaron su vida cultural, sus bailes y todo, su música y su habla, incluso su lengua, y ellos hablaban en su inglés y su patois, qué sé yo. Pero no es verdad que los cocolos vinieron aquí como los congos de Haití, eso no es verdad. Entonces, hay que ver eso porque se nos quiere presentar como que somos una manga de negros todos aquí, en el Caribe, iguales todos. No es verdad. Eso no es verdad. Bueno, entonces, ese muro, como se ha dicho, tiene ese problema, que
ellos entienden que los negros de allá pueden venir a compartir con los negros de aquí. No es verdad, no es verdad que somos iguales. Vi unas declaraciones de la ASIS de Santiago, la Asociación de Industria de Santiago. Que el muro está muy bien, porque evita los ilícitos y eso, pero que lo que ellos necesitan son negocios binacionales, empresas que se radiquen allí, que creen empleo y beneficio para los dos países. Pero créenlo en Haití o créenlo aquí. Eso es lo que ustedes tienen que hacer, fomentar el empleo para los dominicanos. O allá ustedes van y le crean empleo a los haitianos. Excelente. Eso es lo que tienen que hacer. Pero no vengan a coger el territorio de nosotros para resolver el problema a los haitianos. Los partidos políticos, repito, tienen que hablar claro. Y el mismo gobierno, porque es que el gobierno, como decíamos nosotros, como venimos diciendo, el gobierno tiene un plan de muro o de valla, uno no sabe. Pero tiene un frente interno de gente que son verdaderos traidores, gente que es un miserable unidad tienen con extranjeros que quieren dañar nuestra soberanía. Y esa es una alianza miserable, hemos dicho nosotros, porque es un encarnizamiento de años que tienen atentando contra la soberanía nacional. Bueno, fíjense otra cosa que se ha derivado del muro, que es, me parece digno de comentarlo. Nosotros muchas veces aquí hemos dicho, señores, háblesenos claro, porque a mí me gusta esa expresión. Pero esa expresión con signo de admiración, en forma imperativa. Háblesenos claro. Hemos pedido nosotros muchas veces, señores, las cifras de las parturientas que mueren y de los niños que mueren. Recientemente dijimos aquí un 40% de mujeres fallecidas y que fallecen los bebés y que eso es un índice de mortalidad materna y bueno, que eso es un escándalo, República Dominicana, las muertes. Daniel Rivera, que es el ministro de Salud Pública, ha dicho algo que para el periódico hoy lo han estigmatizado hoy, unos comentarios que tienen ahí en la segunda página. Pero Daniel Rivera dijo una verdad. El ministro de Salud Pública dijo, señores, ahora con ese muro se va a reducir en más de un 30, un 40% la muerte neonatales aquí, la muerte de las parturientas haitianas, que no van a venir ahora con ese muro, con ese freno, no hay parturientas que van a venir. Pero entonces el periódico hoy se lo come. Porque usted prefiere que se mueran las haitianas allá por allá, que usted tiene que exigir que le hagan sus paritorios. ¿Y por qué las dominicanas que viven, como dice este señor Charpentier, que viven en la misma pobreza allí como los haitianos en la frontera, por qué no se mueren las dominicanas ahí en la frontera? Porque tenemos una autoridad aquí, hay hospitales que le dan servicio, pero Haití no tiene hospitales, ni tiene servicio, ni tiene nada, entonces fuercen a sus haitianos o a sus amigos del exterior que le hagan sus paritorios. Eso es lo que nosotros hemos estado diciendo aquí, que todas esas cifras, esas estadísticas son falsas para la República Dominicana, porque ¿cómo es posible que nosotros no avancemos? ¿Cómo es posible que República Dominicana en 2021, con presupuestos de 1 billón o más de pesos, que tiene su presupuesto de salud ahí, pero nunca alcanza el dinero? Aquí tenemos, fue lo que me dijo un amigo, que me comenta algunos artículos que yo publico en el periódico El Nacional y de los programas en YouTube. José Café, de Barcelona, me ha escrito varias veces, yo no lo conozco, no sé. Él es un intelectual, una persona con un buen nivel de formación académica y todo. Y él me señalaba ahí en días recientes que República Dominicana, el problema
ya no es ni siquiera de dinero, porque aquí se reciben más de 10.000 millones de dólares de remesas, nada más. Y tenemos una amplitud, una cobertura hospitalaria, dice él, que la suerte, no la suerte o la mala suerte, pero bueno, que existe eso porque están los haitianos aquí. Pero que si los haitianos no estuvieran aquí, en la cantidad masiva que hay de presencia haitiana, sobraran hospitales. Pero yo creo que es verdad que sobrarían hospitales. Porque, señores, ustedes saben la cantidad de hospitales que tiene este país. Y de clínicas y todo eso. Y los dominicanos llegan a un hospital y lo que encuentran los hospitales llenos de haitianos y de haitianas. Y entonces, es decir, fíjense cómo nosotros estamos diluyendo recursos y nunca alcanzan los recursos. Y fíjense que hasta las vacunas sobran, millones de vacunas, vamos a tener que botarlas o regalarlas. Mala planificación local también. Pero tenemos una población ahí que no se quiere vacunar. Una África que, como nosotros señalamos ayer, la OPS dice que tiene el 83% de su población sin vacuna, sin una vacuna. Y nosotros votando las vacunas porque la África que tenemos al lado, la África tribal que tenemos al lado, tampoco se quiere vacunar, pero sigue siendo una amenaza para nosotros. Y tienen los hospitales cargados. Entonces, esas estadísticas de muertes se nos cargan a los dominicanos. Entonces, los gobiernos que hemos tenido, progresistas, gobiernos de que han trabajado, que nuestra economía, señores, Balaguer se pasó 22 años haciendo mejoras y trajo este país de 52 años, que era el nivel, la esperanza de vida, lo llevó a 71 años. Le sumó 19 años de vida al dominicano Joaquín Balaguer. Pero eso no son avances, parece. Y ustedes saben lo que se ha trabajado de Antonio Guzmán para acá también, y el PRD trabajó, y el PLD de Leonel Fernández y Danilo Medina, todo el mundo ha trabajado. Porque no vamos a negar que han trabajado y que han hecho aportes al país. ¿Y cómo es posible que nosotros arrastremos todavía estadísticas que son risibles, pronunciarlas, porque resultan frustratorias también? Pero es esas estadísticas que no opacan el desarrollo nuestro, se ve opacado, por no decir turbio o turbiado, toda esa turbidez por esa inmigración haitiana que nosotros tenemos. Que tienen, entonces mueren y los registran, entonces muertos. Y cuando llegan al cementerio no están preguntando si es haitiano o dominicano, se enterran ese muerto ahí, porque hay gente que no tiene reclamo en los hospitales, nadie los reclama, ni familiares, ni nada. Pero son muertos. O mueren de hambre, o mueren de tuberculosis, entonces esos números mueren de malaria, qué sé yo, entonces se le suma a los dominicanos. Pero no tenemos, nosotros los dominicanos, por lo menos yo creo que hemos avanzado. Bueno, eso es lo que hay. Ahora no tenemos más que... Ya no tengo tiempo para tratar algunos casos ahí, como ese caso de Lula, que vi ahí el caso de Humala en Perú y trae de nuevo el caso Lula. El Lula corrupto, pero que se ha querido ocultar, por lo menos en Brasil se ha ocultado, en Brasil. Él está libre, allí no aceptó nada, sin embargo, era un cabildero de Odebrecht, el señor Lula. Y eso tendrá que saberse en Perú, que vino aquí engañando a los brasileños, diciéndole que venía a dictar conferencias, cuando lo que vino fue a buscarle obra a Odebrecht, como fue el cabildeo de esa obra de más de 2.000 millones de dólares que se llama Catalina. Fue por vía de él. Como también fueron por Angola y hicieron presidente a Eduardo dos Santos allí. Lo hicieron presidente en Angola sobre la base del soborno de Odebrecht también, para conseguir obras de Odebrecht. Y así ganó Fernando Haddad, que lo hemos dicho nosotros aquí, fue el que ganó la alcaldía de Sao Paulo por el Partido de los Trabajadores de Lula. Y Lula fue el que propició esos 16 millones de dólares que trajo João Santana de Angola para hacer política en Brasil. Y de los dineros de Petrobras y los dineros de Odebrecht, vinieron también dinero de Odebrecht aquí con João Santana para que Danilo Medina ganara las elecciones. Y lo trajo Lula. Y Lula vino para que ganara Danilo
para que Danilo se reeligiera y para que Danilo Medina le entregara a Catalina, como de hecho pasó. Sin embargo, el señor Lula, cuando lo acusaron en Brasil, allá comenzó a decir que él vino a dar conferencia, a dictar cosas. No, usted vino a cabildear, usted es un corrupto, el señor Lula. Ahora miren con el caso de Humala, allá en Perú. Dinero de Odebrecht para que él ganara, dinero de Chávez, que andaban en lo mismo todos. Lula y Chávez eran de la misma cuadra, de la misma izquierdista, de los mismos pro-Fidel, corruptos hasta los tuétanos. El señor Lula da Silva podrá ser presidente de Brasil, lo eligen, pero algún día le van a tener que decir esas verdades de República Dominicana. Catalina, cuando el gobierno que llegue allí y quiera investigar en este país los desmanes que han hecho otros, vamos a saber muchísimas cosas probablemente. Porque eso es la verdad, esa ha sido toda la verdad, visiblemente toda la verdad, porque ahí está Catalina llena de dudas. 300 millones de dólares, dijo Danilo Medina, que estaba sobrevalorado. Y si Lula vino a hacer un negocio donde se iba a sobrevalorar una obra de 300 millones de dólares, es un corrupto, el señor Ignacio Lula da Silva. Ese Fernando Haddad, que fue alcalde de Sao Paulo, fue ministro del 2005 al 2014 de Lula y fue ministro hasta el 2017 de Educación de la Rousseff, un hombre importantísimo del Partido de los Trabajadores, con dinero que vino de Angola y dinero de Odebrecht, manejado desde la República Dominicana, con Joao Santana y todo su grupo de delincuentes, y el señor Lula desplazándose para acá como cabildero mayor del Partido de los Trabajadores ante Petrobras y ante Odebrecht. Bien, gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.